La clave del enigma. En la historia del crimen, los ladrones más famosos suelen ser aquellos que asaltan bancos armados, los que ejecutan atracos espectaculares con máscaras y armas, o los que logran escapar dejando a la policía sin pistas. Pero el caso que nos ocupa hoy es muy distinto. No hubo disparos, ni persecuciones, ni entradas espectaculares a bóvedas blindadas. Aquí, las armas no fueron pistolas ni explosivos, sino computadoras, líneas de código y una mente fría, capaz de manipular uno de los sistemas financieros más seguros del mundo. Esta es la historia de Carbanak, el grupo de hackers que logró robar hasta $1.000 millones de bancos en todo el planeta sin necesidad de pisar una sucursal. La historia comienza en 2013, un año en el que el cibercrimen ya se había convertido en una amenaza creciente. Los virus informáticos, el robo de datos personales y las estafas online eran noticias frecuentes. Pero lo que estaba a punto de ocurrir superaría cualquier precedente. En algún lugar del mundo, aún no del todo claro, un grupo de hackers comenzó a coordinar un plan que parecía salido de una película de Hollywood: infiltrarse en los sistemas internos de bancos internacionales para robar directamente desde las cuentas de las instituciones financieras. El nombre Carbanak proviene del malware que utilizaban, una combinación de las palabras Carver, un troyano bancario ya conocido, y Anunak, otro software malicioso que servía como base para sus ataques. A través de correos electrónicos cuidadosamente diseñados, los criminales engañaban a empleados de bancos para que descargaran archivos infectados. Bastaba con un clic en un documento aparentemente inofensivo para que los hackers obtuvieran acceso remoto a las computadoras de la institución. Una vez dentro, los atacantes no se apresuraban. A diferencia de otros ciberdelincuentes que buscan ganancias rápidas, Carbanak se movía con paciencia y precisión. Pasaban semanas, incluso meses, estudiando cómo funcionaba el banco desde dentro. Observaban las rutinas diarias, las transferencias, los movimientos internos, los sistemas de seguridad. Querían comprender cada detalle antes de dar el golpe. Ese fue uno de los aspectos más inquietantes del caso: la capacidad de mimetizarse con el entorno digital del banco. Los hackers veían lo mismo que veía un cajero en su pantalla. Podían registrar cada clic, cada transacción, cada autorización. De esta manera, cuando decidían actuar, sabían exactamente qué hacer y cómo hacerlo sin levantar sospechas. Los métodos que empleaban eran variados. En algunos casos, ordenaban transferencias internacionales desde cuentas del banco hacia cuentas controladas por ellos o por testaferros. En otros, manipulaban los saldos de cuentas individuales. Podían hacer que una cuenta con $1.000 mostrara en pantalla un saldo de 10.000, para luego transferir los 9.000 extra, sin que el titular se diera cuenta de inmediato. Incluso llegaron a controlar cajeros automáticos de manera remota, ordenando que dispensaran dinero en efectivo en horarios específicos, mientras un cómplice esperaba a recogerlo. Se estima que el grupo logró infiltrarse en más de un centenar de bancos, principalmente en Rusia, pero también en Europa, Estados Unidos, Japón y otras partes de Asia. El impacto fue tan grande que la Interpol y la Europol se vieron obligadas a coordinar esfuerzos con múltiples países para tratar de detener la ola de robos. El problema era que, al no haber armas ni violencia física, las instituciones tardaban mucho más en darse cuenta de que habían sido atacadas. Lo más sorprendente era el nivel de precisión con el que operaban. Cuando se dispensa dinero de un cajero automático sin que nadie lo toque, el banco no sospecha de inmediato de un crimen. Cuando el saldo de una cuenta parece normal en pantalla, pero en realidad ha sido manipulado, la alarma no se enciende de inmediato. Y esa sutileza permitió a Carbanak llevarse cantidades astronómicas sin generar titulares al instante. Este modus operandi marcó un antes y un después en la historia del cibercrimen. Ya no se trataba de estafas a clientes individuales, ni de robar datos personales para venderlos en la dark web. Carbanak iba directamente al corazón del sistema financiero, extrayendo dinero de los propios bancos. No había víctimas particulares que pudieran denunciar rápidamente, sino instituciones enteras que a veces tardaban meses en detectar las pérdidas. El alcance del grupo no tardó en generar un debate internacional sobre la seguridad cibernética en los sistemas bancarios. Si un banco podía ser vulnerado con un simple correo electrónico, ¿qué garantía tenía el resto de la sociedad de que su dinero estaba seguro? Las noticias comenzaron a circular en 2014, cuando los primeros reportes confirmaban que algo extraño estaba ocurriendo en varias instituciones financieras de Europa del Este. A medida que avanzaban sus ataques, Carbanak perfeccionaba sus métodos. Una de las estrategias más inquietantes era la manipulación de cámaras de seguridad internas. No solo tenían acceso a los sistemas informáticos, también lograron activar las cámaras de las oficinas bancarias infectadas, observando en tiempo real cómo trabajaban los empleados.
Con esta información, imitaban sus movimientos, sus rutinas y sus procedimientos con una precisión quirúrgica. El resultado fue devastador. Los bancos no sospechaban de un ataque externo, porque las transacciones parecían realizadas por sus propios trabajadores. Era como si los hackers se hubieran transformado en empleados invisibles, con la capacidad de mover millones de dólares sin que nadie lo notara. Una de las historias más impresionantes ocurrió cuando lograron controlar a distancia un cajero automático en Kiev, Ucrania. Los hackers ordenaron que el cajero dispensara dinero a una hora exacta. Mientras tanto, un mula, es decir, un cómplice en el terreno, esperaba pacientemente junto a la máquina. A la hora indicada, el cajero comenzó a escupir billetes como si un usuario lo hubiera ordenado. El cómplice recogió el dinero, lo guardó en una mochila y desapareció sin que nadie lo cuestionara. El cajero no mostraba ningún fallo y la transacción parecía normal en los registros internos. Fue uno de los primeros indicios de que el crimen tenía una magnitud inédita. Conforme los robos se multiplicaban, las pérdidas se calculaban en millones de dólares por institución. Algunos bancos perdieron 10, otros 20, incluso 40 millones de dólares en un solo ataque. En total, las estimaciones apuntaban a que Carbanak se había llevado cerca de 1.000 millones de dólares entre 2013 y 2015. Lo más inquietante es que los investigadores descubrieron que los hackers no siempre retiraban el dinero de inmediato. En ocasiones, dejaban el sistema infectado por meses, observando y aprendiendo, para después ejecutar robos más grandes y seguros. Esta paciencia contrastaba con el modus operandi tradicional de otros grupos criminales, que buscan ganancias rápidas antes de ser descubiertos. La pregunta inevitable surgía: ¿quién estaba detrás de Carbanak? La identidad de los líderes del grupo sigue siendo un misterio hasta hoy. Se sospecha que provenían de Europa del Este, especialmente de Rusia y Ucrania, pero su alcance fue global. Las investigaciones revelaron vínculos con grupos de cibercrimen organizados que operaban en varios continentes, lo que hacía casi imposible rastrear sus movimientos con precisión. Lo cierto es que su éxito residía en la combinación de tres factores: un malware sofisticado, una estrategia de infiltración paciente y una red de mulas que se encargaban de retirar el dinero físico. Esta combinación convirtió a Carbanak en un enemigo formidable para la banca internacional. Para los bancos, el golpe no fue solo económico, sino también reputacional. Reconocer que habían perdido millones a manos de hackers era aceptar que sus sistemas de seguridad no eran infalibles. Muchas instituciones optaron por mantener los ataques en secreto, temiendo que la confianza de los clientes se desplomara. Esto retrasó aún más la investigación, ya que no todos los afectados colaboraban abiertamente. En 2015, la firma de seguridad Kaspersky Lab publicó un informe que reveló detalles inéditos sobre Carbanak. Fue entonces cuando el mundo conoció la magnitud real del ataque. Según el informe, más de 100 bancos en 30 países habían sido infiltrados, y las pérdidas totales se acercaban al $1 billón. La noticia sacudió a la industria financiera y confirmó lo que muchos temían: nadie estaba a salvo. Este informe también reveló que los hackers utilizaban técnicas de ingeniería social extremadamente elaboradas. Los correos infectados no eran simples mensajes de spam, sino comunicaciones que imitaban perfectamente el estilo interno del banco, con logotipos oficiales, firmas falsas y un lenguaje corporativo convincente. Un empleado distraído no tenía manera de distinguir entre un correo legítimo y uno fraudulento. La revelación de Kaspersky generó alarma internacional. Los gobiernos comenzaron a tomar medidas más estrictas para proteger la infraestructura bancaria. La Interpol y la Europol anunciaron operaciones conjuntas para rastrear a los responsables, pero enfrentaban un reto monumental. Los atacantes operaban desde la sombra, escondidos tras redes privadas, proxies y servidores distribuidos por todo el mundo. A estas alturas, Carbanak ya no era visto solo como un grupo de hackers, sino como un ejemplo de cómo el crimen organizado había encontrado en el ciberespacio un nuevo territorio de operaciones. Los mismos métodos que se usaban para robar bancos podían ser aplicados a otras industrias críticas, desde aerolíneas hasta sistemas de energía. La amenaza era global y sus implicaciones, alarmantes. A medida que la presión internacional aumentaba, los primeros arrestos relacionados con Carbanak comenzaron a producirse, aunque la verdadera magnitud de la organización seguía siendo un misterio. En 2018, la Europol anunció con bombo y platillo la detención de un ciudadano ucraniano en España, señalado como uno de los líderes del grupo. La operación fue el resultado de años de investigaciones conjuntas entre las fuerzas de seguridad europeas, estadounidenses y asiáticas. La captura reveló algunos detalles sobre la estructura del grupo. Carbanak no era una célula única, sino una red descentralizada de hackers, programadores y mulas financieras
que se organizaban como una empresa criminal. Cada uno tenía un rol definido. Los programadores desarrollaban y perfeccionaban el malware. Los operadores ejecutaban los ataques. Y las mulas retiraban el dinero en efectivo o lo lavaban a través de empresas fantasma y criptomonedas. El arresto fue un golpe importante, pero no significó el fin de Carbanak. Otros miembros siguieron operando en las sombras, y nuevas variantes de su malware aparecieron con el tiempo. De hecho, algunos expertos aseguran que Carbanak fue la semilla de otras organizaciones de cibercrimen que hoy siguen activas, como Fin7, un grupo especializado en ataques a empresas de retail y restaurantes en Estados Unidos. Lo impresionante del caso es que, a pesar de los esfuerzos policiales, nunca se recuperó la mayor parte del dinero robado. Los $1.000 millones desaparecieron en un entramado de transferencias internacionales, cuentas fantasma y conversiones en criptomonedas imposibles de rastrear. Una vez más, el mundo comprobaba que el dinero digital puede evaporarse con la misma facilidad con la que aparece en una pantalla. Pero más allá de las cifras, lo que realmente hace inquietante esta historia es la lección que deja. Carbanak demostró que el sistema financiero global es vulnerable, no solo a crisis económicas o fraudes internos, sino también a la habilidad de un grupo de individuos capaces de explotar el eslabón más débil de la cadena, las personas. Un clic en un correo equivocado fue suficiente para abrir la puerta a un robo multimillonario. La pregunta que surge es inevitable. ¿Qué tan seguros están nuestros propios ahorros? Aunque los bancos han reforzado sus medidas de seguridad desde el ataque, los expertos advierten que ningún sistema es invulnerable. La tecnología avanza, pero también lo hacen los hackers, siempre un paso adelante, siempre buscando nuevas grietas por donde colarse. Este caso también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como usuarios de la tecnología. ¿Cuántas veces hemos abierto un correo sospechoso, descargado un archivo sin pensarlo o confiado en un mensaje que parecía legítimo? El éxito de Carbanak no fue solo el resultado de su sofisticación, sino también de la negligencia humana, de la confianza ciega en sistemas que creemos seguros. En este punto de la narración, quiero invitarte a reflexionar junto con nosotros. Historias como la de Carbanak muestran que los misterios no siempre están en lo paranormal o en lo inexplicable, sino en las sombras digitales que rodean nuestro día a día. Si disfrutas de estos análisis y quieres seguir explorando los secretos del mundo moderno, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo relatos que revelan la cara oculta de nuestra realidad. El impacto del caso Carbanak fue tan grande que cambió la manera en la que los bancos piensan sobre la seguridad. Se introdujeron nuevas capas de protección, como la autenticación multifactor, el monitoreo constante de actividades sospechosas y campañas de concientización para empleados. Sin embargo, muchos expertos coinciden en que estas medidas llegaron tarde, después de que el daño ya estaba hecho. Además, el caso dejó claro que los gobiernos y las instituciones deben trabajar juntos de manera internacional. El dinero robado cruzó fronteras en cuestión de segundos, lo que dificultó su rastreo. El crimen ya no era local, sino global, y las respuestas tenían que estar a la altura de esa nueva realidad. Hoy, años después de que Carbanak sembrara el caos en los bancos internacionales, su legado sigue vivo. El nombre aparece en manuales de ciberseguridad, en conferencias especializadas y en cursos para capacitar a empleados bancarios. No porque se haya tratado de un caso aislado, sino porque abrió los ojos de todo el mundo a una nueva forma de crimen, silenciosa, invisible y extremadamente lucrativa. Los expertos consideran que Carbanak fue un punto de inflexión. Antes el cibercrimen estaba asociado a robos pequeños, fraudes con tarjetas o estafas a usuarios comunes. Después de Carbanak, quedó claro que los objetivos podían ser mucho más ambiciosos. Bancos, gobiernos, corporaciones enteras. El crimen digital ya no era un problema de nicho. Era una amenaza para la estabilidad del sistema financiero mundial. El hecho de que nunca se haya recuperado la mayoría del dinero robado refuerza aún más la sensación de vulnerabilidad. ¿Dónde están esos $1.000 millones? Nadie lo sabe con certeza. Algunos sospechan que fueron lavados a través de negocios ficticios en paraísos fiscales. Otros aseguran que se convirtieron en criptomonedas difíciles de rastrear. La verdad es que probablemente se esfumaron en una maraña de transferencias que ni siquiera los mejores investigadores del planeta han podido descifrar. Lo inquietante es pensar que mientras tú escuchas esta historia, otros grupos de hackers podrían estar perfeccionando nuevas técnicas, preparando ataques aún más sofisticados. El crimen digital no duerme. Y lo que ocurrió con Carbanak puede ser apenas una advertencia de lo que vendrá. Más allá de los números y las pérdidas, la historia de Carbanak nos enseña algo fundamental. Los mayores enigmas de nuestro tiempo
no siempre se encuentran en ruinas antiguas, en sociedades secretas o en fenómenos sobrenaturales. También se esconden en los servidores, en las líneas de código y en las redes invisibles que gobiernan nuestro día a día. Y lo más sorprendente es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de su existencia hasta que ya es demasiado tarde. En este canal, La Clave del Enigma, buscamos justamente eso, arrojar luz sobre esas historias ocultas que marcan el rumbo de nuestra sociedad. Desde misterios históricos hasta casos como este, donde un grupo de hackers logró desafiar a las instituciones financieras más poderosas del mundo. Historias que parecen increíbles, pero que son completamente reales, y que nos obligan a replantearnos la seguridad en la era digital. La historia de Carbanak no tiene un cierre definitivo. Aunque algunos miembros fueron detenidos, la mayoría sigue libre, y su influencia persiste en nuevas generaciones de cibercriminales. Lo que comenzó con un simple correo infectado, terminó en uno de los mayores robos bancarios de la historia. Y quizás esa sea la lección más dura. En el mundo digital, los crímenes más grandes pueden empezar con el gesto más pequeño. Así llegamos al final de este relato. Un recordatorio de que el futuro del crimen ya no se libra solo en las calles, sino en las redes, en los sistemas y en las computadoras que usamos todos los días. Un mundo invisible donde las armas son invisibles, pero el daño es real.